Ah, hermano Ewi, antes que baje a la plataforma, si podría por favor orar para que sea el Espíritu de Dios quien hable en nuestras vidas y toda palabra humana que no sea de edificación sea quitada y Dios añada todo lo que Él quiera también. Oramos. Ustedes me acompañan. Señor, te damos gracias, oh Dios, como cantábamos, porque reconocemos tu gracia, reconocemos tu poder, reconocemos tu amor por nosotros. Pero en estos momentos estamos listos y deseosos de escuchar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que use al hermano Alexi en una forma especial. Que Alex, oh Dios, pueda ser usado por tu Espíritu a compartir lo que tú ya has hablado con él y tiene preparado para tu pueblo. Yo te pido, Dios, que todo lo que salga de su boca sea, Padre Santo, para nuestra edificación, y así sé que va a ser. Y que podamos no solo escucharlo, sino podamos crecer y aplicarlas en nuestras vidas. Señor, ayuda a Alex y abre nuestro pensar, abre nuestras mentes, danos sabiduría para entender qué es lo que tú quieres hablarnos, qué es lo que tú quieres decirnos a través del hermano Alex. Así lo pedimos, oh Dios. Háblanos, tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por estar en esta mañana en su casa. Para los que, si alguien nos visita o no nos conoce, mi nombre es como usted me quiera llamar, porque algunos me llaman Alexei, otros Alexander, otros Alejandro. Edwin me llama Alexi. Una señora coreana se atrevió a llamarme Alexa, pero hace un año, cuando me hice ciudadano americano, me corté el nombre y me quedé con Alex para que no haya ningún problema, ¿verdad? También si alguno necesita ayuda en resetear una computadora, en instalarle un programa o algo, cuente con mi esposa, porque yo no sé nada de computación. Muchas gracias. Ok. Ya estamos alegres, qué bueno, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? God is good all the time, and all the time God is good. Amén. Hoy, cuando estaba para elaborar este sermón, Dios trajo un pasaje a mi vida que habló fuertemente, muchos detalles sobre este pasaje que lo había leído cientos de veces y no había visto la profundidad del mensaje de Dios para nosotros. Y hoy se lo quiero compartir. Le puse como título, vergüenza que hace sudar sangre. Y estoy seguro que la parte de sudar sangre le puede recordar allá en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Allá en el Getsemaní. Bueno, ¿por qué le pongo vergüenza? Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que voy llevando a cabo este mensaje. Quiero sobre todas las cosas como objetivo que nosotros reconozcamos la importancia que tuvo la decisión que tomó Jesús allí en el Monte de los Olivos antes de ser capturado por los soldados romanos. Que nosotros reconozcamos que es importante esta decisión tan firme y tan fuerte que Él tuvo que tomar. Vamos a ver cuántas cositas pasaron que nosotros no podemos ver a simple vista. Y también que nos podamos comprometer a una vida que agrade a aquel que nos amó a nosotros, ¿verdad? Y hizo tal sacrificio por nosotros. Tal sacrificio. Ustedes verán. ¿Quieren estar conmigo? Ok. Los invito a abrir sus Biblias. Por favor, los teléfonos apagados o en mute. En Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44. Lucas 22, versículos 39 al 44, y dice así la palabra del Señor. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, escuche bien, hermano, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Están conmigo? Muchas son las personas que juzgan esta oración que hizo de clamor, implorándole Jesús a su Padre, a nuestro Padre Celestial, que pasara de él esa copa tan amarga que iba a tomar. Y entonces muchos juzgan como que, ¿qué pasó? Hay debilidad aquí en el Señor. ¿Qué pasa? El Dios de los milagros, el Todopoderoso, ahora va a dar un paso hacia atrás, no se va a proyectar a lo que estaba planificado. ¿Y cómo se puede juzgar a alguien que en su capacidad divina también puede proyectar todo lo que le va a acontecer a partir de ese? Posiblemente en unos minutos más tarde ya iba a empezar la historia de terror, la tragedia, la historia más cruel jamás vivida por un ser humano en toda la historia de la humanidad. Y es fácil hablar y decir, ¿por qué él tuvo que decir eso? Y tuvo sus razones, hermano, y es a donde los quiero llevar. Hay un clímax que Jesús, recuerden, Jesús hombre, siendo Dios también, ¿ok? Todo el tiempo tengan esto presente. Hay un arsenal de profecías que vienen detrás de Jesús, que había de cumplirse, que el Cordero tenía que ser inmolado, refiriéndose a Jesús todas estas profecías, ¿verdad? Pero para que podamos entender todo este trayecto desde antes, desde la misma fundación del mundo, hasta el momento que Jesús está haciendo esta oración, y lo que Él está proyectando, lo que le sobreviene un poco más adelante, tenemos que entender el antes, el durante y el después. Y antes de entrar donde empezó todo, el rol que empezó a hacer Jesucristo, quiero llevarlos hasta el mismo Génesis. Pero antes hay un dato importante, mucho antes del Génesis, allí en Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Es decir, que el plan de que Jesús fuera y atravesara por este calvario tan grande, ya se había negociado en las regiones celestes. Ya era un tema de conversación entre Dios Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Luego empieza el momento de la creación y he nombrado una por uno a los tipos de vergüenza. ¿Por qué le puse el tema vergüenza que hace sudar sangre? Tristemente, nosotros como seres humanos hemos hecho algunas acciones que a la verdad que da vergüenza a la hora de comparar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él estaba haciendo por nosotros y lo que nosotros estábamos haciendo. En vez de pagar con humildad, vivir en santidad y alejarnos del pecado. Vamos allí al Génesis 3:7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios, hablando de Adán y Eva después que habían comido del fruto del prohibido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok. Qué vergüenza. Aquí entre nosotros,
Adán y Eva lo único que lucían eran ridículos delante de Dios. Cuenta también la palabra de Dios que nuestro Dios acostumbraba a pasear por el Edén. Quiere decir que había una relación entre Dios y los hombres, es decir, Dios cohabitaba con el hombre allí en el Edén. Y de momento, en su pecado de desobediencia, se esconden de aquel que está visitando el jardín y oyeron que Jehová andaba por allí por el jardín y se esconden y se tapan con hojas. Dicen que de higuereta es lo que más abunda sobre esta región. Pero, y se visten ridículamente tratando de tapar lo que para ellos parecía vergonzoso. Sin embargo, la falta más grande que ellos tenían del pecado era que no podían cubrir su cuerpo totalmente del pecado de desobediencia que habían hecho contra Dios. Y por eso lo primero que encontraron se pusieron. No era suficiente una hoja. Y se veían ridículos y le dijo el Señor, ¿dónde están? Y les dice, no, nos escondimos, oímos tu voz. Pero ¿por qué se escondieron? ¿Qué pasó? Y ahí veo la primera vergüenza que hace el hombre cuando se quiere esconder de Dios y apartar de Dios y busca lo que no es suficiente. Y entonces aquí Dios provee, dice la palabra, un animal y le quita su piel para cubrirlos completamente. En la tradición judía, desnudo significaba una persona que espiritualmente estaba desproveída de santidad y de justicia. Entonces, este animal, era necesario que un animal, número uno, inocente, no la debía ni la temía este animal, era inocente. Tenía que ser puro este animal y tenía que haber derramamiento de sangre para que cubriera toda la injusticia y toda la falta de santidad que había en Adán y Eva. Y ahí es donde empieza el rol de Cristo, esta acción de sacrificar un animal inocente, impuro, sin mancha y con derramamiento de sangre. Ya estaban apuntando a Cristo. Imagínense a Cristo, hermanos, allí en el Getsemaní, orando con agonía, pero tenía detrás de él un plan y un propósito que tenía que cumplir. Ok, se sacrificó el animal inocente. Eso era señal de que yo iba a venir y de que yo iba a dar mi vida en sacrificio, siendo como Jesús, inocente, puro, sin mancha, santo. Y tenía que haber derramamiento de sangre. Luego siguen todos los profetas. Solamente les voy... Esto se lo voy a dejar de tarea, que los veo mirando y no quieren hacer nada. Tarea para la casa. Muchas profecías que estaban en Génesis 28, Éxodo 12, Levíticos 16, Isaías 56, 53, Juan 1, 36, hasta el mismo Apocalipsis, por nombrar solo algunos. Y el cumplimiento final es encontrado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 26. Ese sí quiero leerlo. Juan 1, 26. Dice así. Perdón, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo, declaraciones de sus discípulos, de apóstoles, las profecías que le daban, que lo secundaban a él de que él era el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, el que tenía que morir en la cruz del Calvario, todo apuntaba a Jesús. Ok. Ya conocemos, ¿verdad?, que es Jesús, el de las promesas, que por causa de que Adán y Eva pecaron, se había sacrificado un animal, ¿verdad? Solamente faltaba dar el paso allí en el Getsemaní. Y bueno, ya llegó mi hora. Yo me estoy poniendo ahora en los zapatos de Jesús o en las sandalias.
de Jesús. Ya llegó mi hora, ya solamente es dar el paso de adelante para que se cumplan todas las profecías, ¿sabes? Todo el cumplimiento, lo que hablé con el Padre y el Espíritu allá en el reino de los cielos, y todo ha salido perfectamente hasta este momento. Y tengo 3 preguntas nada más, solo 3 preguntas, para que usted piense. ¿Acaso Jesús no está dispuesto a terminar el plan que comenzó miles de años atrás? Estoy hablando por la oración de súplica que él le hace al Padre. Padre, si quieres, quita de mí este trago amargo. Es decir, en otras palabras, no me dejes pasar por esto, por esta tragedia, por esta crueldad tan grande que se me avecina ahora. ¿Podía Jesús negarse a continuar? Debido a que él era inocente, justo y sin pecado y total. ¿Por qué iba a pagar Jesús de una manera tan brutal por algo que él no había cometido? ¿Se ha puesto a pensar? Ok, ya tengo que dar el paso. Pero yo no hice nada. Soy inocente. Yo no cometí el pecado. Los desobedientes y cabezones fueron Adán y Eva. ¿Están conmigo? Y tercera pregunta, pero ¿qué sabía Jesús? ¿Y qué había visualizado que nadie más de los que andaban con él se habían dado cuenta de esto? Y no habían tomado en serio sus palabras cuando él dijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Además, él mismo había revelado a los profetas el futuro de su trágica muerte. Y aparte la Escritura dice, hay otra parte, dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tiene todo el peso de un compromiso en sus hombros. Él es Jesucristo hombre, pero estamos hablando que Él es Dios. Y Él no es hijo de hombre para que mienta. ¿No? Él no se puede arrepentir de algo que Él ya planificó que va a hacer. Tiene Él mismo le dictó las profecías a los profetas. Esto va a ser así, así, así. El Hijo del Hombre va a pasar por esto y por esto y por esto. Y está ahí en el Getsemaní, implorándole al Señor, si quiere, no me deje ese trago amargo. Porque Él está visualizando lo que le iba a acontecer. Ahora bien, Jesús le dice al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Se pone de pie, busca a los discípulos dormilones, ¿se acuerdan? Y comienza a ser el protagonista de la mayor historia de crueldad, terror e injusticia de todos los tiempos. A nadie se le ha cometido mayor injusticia en todos los tiempos habidos y por haber que la que se le cometió a Jesús. Y fueron hechos de una vergüenza tras otra que los vamos a ir narrando. Vayan conmigo. Se para Jesús cuando ya decide aceptar, tomarse el trago amargo, aceptar la voluntad de Dios. ¿Y quién llega de momento? Llega una turba, ¿se acuerdan? Después que Él levanta a los dormilones, despiértense, vamos, ¿por qué están durmiendo? Si Él los había mandado a que oraran para que no entraran en tentación. Yo creo que si Pedro hubiera orado, no hubiera sacado la espada, Él hubiera arrancado la oreja a Malco. Y llega la turba con el traidor, pero qué vergüenza, ¿cómo que uno que Jesús lo había tenido como amigo? ¿Sí sabía eso? Jesús había tenido a Judas como amigo y como alguien de confianza. Judas era el tesorero de los discípulos. Él era el que llevaba el dinero, las cuentas de lo que recaudaban, donde llegaban. Si alguien los ayudaba con el ministerio, Judas era quien llevaba esas cuentas. Y siempre en el tiempo antiguo, alguien que llevaba las cuentas de su señor y de su amo era alguien cercano, de confianza. Pero dice la palabra de Dios que él era su amigo. Decía la profecía, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Dice el mismo Señor, les decía el mismo Señor, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Alguien que comía pan con Jesús. Qué vergüenza. Esta la anoté como la segunda vergüenza. Primera vergüenza, lo que hacen Adán y Eva para cubrir su maldad y su pecado. Segunda vergüenza, en medio de la turba viene alguien que te consideraba como mi amigo, que comías conmigo. Y a veces pasa eso también, tristemente. A personas que de quien menos esperamos nos asombran, ¿verdad? Y nos sacan como un sustico, como decimos en Cuba. Sería traicionado por 30 piezas de plata. Esta es la parte que más ridícula yo encuentro. El Rey de reyes, Señor de señores, el Creador del cielo y la tierra, de todo el universo, le pusieron precio sobre su cabeza. 30 piezas de plata. Estaba en la profecía de que eso iba a suceder. Miren si es cierto. Profecía en Zacarías 11:12 decía: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Cuando se cumplió, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esa noche de la Pascua, Judas fue corriendo a los sacerdotes y les ofreció entregarles a Jesús. Como pago a sus servicios, recibió 30 piezas de plata. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué ridículo. Jesús no tiene precio, hermano. Sobre la cabeza de Jesús no se pone ningún precio. Todo lo contrario. Pagó precio por cada uno de nosotros. Y fuimos comprados con algo que no estaba hecho de metal, como las piezas de plata. Con algo que no se puede comprar ni valorar. Con la sangre pura de nuestro Dios, Señor Jesucristo. Ok, voy a saltar a la cuarta vergüenza. Jesús es abandonado por sus discípulos, ¿se acuerdan? Después que Pedro, con su ira, aquel Pedro colérico, sanguíneo, sacó la espada, le arrancó. No entendía, no había entendimiento en los discípulos de lo que estaba pasando. Y luego salen corriendo, los abandonan a Jesús. Casi por 3 años aproximadamente, estos discípulos estaban caminando con Jesús, viendo sus enseñanzas, viendo los milagros. Ellos estaban allí, muchos de ellos presentes, cuando Jesús había levantado a Lázaro de la tumba, que ya llevaba 4 días muerto, tenía peste Lázaro. Allí estaban ellos viendo el poder de Dios. Cuando aquella mujer se acerca y toca el borde del manto del Señor, y el Señor dijo: de mí ha salido poder. Ellos presenciaron todo eso. Y ahora vienen a arrestarlo y salen corriendo. Pero qué vergüenza hace el ser humano, ¿verdad? Qué papeles más vergonzosos y ridículos ante aquel que lo ha dado todo por nosotros y nos ha mostrado quién es Él. Y durante toda esta prédica de hoy, si en algún momento te sientes identificado con algo que Dios te quiera decir, no va a ser pura coincidencia. El Espíritu de Dios le he pedido que hable a tu vida también. Porque a veces aparentemente dejamos a Dios en ridículo con nuestras acciones. Cuando va, lo toman preso, pero la Biblia, y doy gracias a Dios porque soy un poquito muy literario y me introduzco mucho en los significados de las cosas y vivo mucho las historias. Pero hay mucho que dice aquí y otras cosas que no dice la Biblia, y yo te las voy a decir ahora. Mientras amarran al Señor, lo más probable, para que se sintiera un poco indefenso, no había ni que amarrarlo, él no iba a hacer nada. Y lo llevan
al Señor desde ahí hasta donde va, hasta la misma cárcel, al Señor lo van golpeando, se están enseñoreando y ensañando sobre Jesús. Acuérdese el ridículo que hizo pasar a Satanás acá en el pináculo del templo, en todas las tentaciones que hizo Jesús. ¿Se acuerda que Satanás hizo el ridículo y fue derrotado y Jesús le respondió con su palabra? Pues ahí ahora venía Satanás y decía, ahora me la voy a desquitar yo y voy a matar a este que me hizo pasar un ridículo delante de todo el mundo. Acuérdense que Satanás es líder de una incalculable legiones de ángeles que están a su servicio. Y Satanás pasó el ridículo delante de Jesús. Y ahora que está, entre comillas, indefenso el Señor, ¿qué usted cree que iban a hacer los soldados? Oh, vamos, Señor, que te vamos a crucificar. Ven, cuidado, mira para adelante y no tropiece. Por favor, ¿lo podemos cargar para que no se agote? Eso no pasó, hermano. Ahí se ensañaron con Jesús. Le cayeron a golpe, a palo, a bofetada, a piñazo. Dice que cuando ya están acá en el calabozo, los soldados lo escupían en la cara. Qué vergüenza más grande, Dios mío, qué papel más ridículo hace el ser humano delante de Dios. Para mí lo más, ¿cómo decirlo? Algo que me sube un poco la sangre de temperatura es esta falta de respeto tan grande que te escupan la cara. Es algo bien, bien vergonzoso. Y Jesús tuvo que pasar por esto. Los soldados romanos eran hombres preparados, bien fuertes. Dice la palabra de Dios que lo molieron. Ahora les voy a explicar esto. Lo molieron a palos. Es decir, rapidito les voy a contar esto. Cuando yo era boxeador, no se asusten, ¿ok? Cuando yo era boxeador, para ir a una competencia estatal, tenía que pelear en un mismo día con 3 oponentes. El primero, muy bien, se puso a pelear a la zurda, yo era derecho y me lo gané rápido. El segundo era más flaquito que yo, me aproveché de eso y me lo gané rápido. Pero el tercero no era ni de mi peso, estaban haciendo trampa, no querían que yo fuera al estatal. Y era un moreno de este alto así, con unos brazotes así, y voy con el entrenador y le digo, ¿sabes que están haciendo trampa? No tengo miedo, pero no es justo. Y me dice él, y le digo, ¿qué tengo que hacer para ganarle? Y me dice, muélelo. Tienes que molerlo a palo. Y eso fue lo que hice, hermano. Toda su sinusitis se quedó en mis puños, en mis guantes, y literalmente tuve que molerlo. Hermano, con Jesús no tuvieron compasión. Y así mismo, literalmente, lo molieron a palos, hermano. Hombres bruscos, fuertes. Y lo peor del caso, que él no se defendía. Dice la palabra de Dios que él ni abría su boca para protestar. No daba argumento de que no te das cuenta que soy el Hijo de Dios, soy el Rey. Hasta se lo estaban acusando de decir que era el Rey de los judíos. Porque él es el Rey de los judíos, pero también es nuestro Rey, amén. O eres rey y le buscan una corona de algodón. ¿De algodón? De espinas. Y miren el efecto que hace una corona de espinas, hermanos, cuando penetra en el cuero cabelludo, puede hasta tocar también el cráneo también, ¿ok? Hay muchas conexiones, venas, y el sistema circulatorio es bien delicado en la parte de la cabeza. Ahí hay sangrado, pero hay muchos nervios también. Este tejido es bien delicado, que produce mucho dolor. Y allí le encajaron a fuerza la corona de espinas al Señor. Y le ponían túnicas y un bastón y esto como que era el rey. Y se mofaban de él, se mofaban del rey. Pero qué vergüenza, ¿cómo te vas a mofar del Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahí no para todo. Estoy acortando porque estoy mirando el tiempo allá. Ok, para estos días estaban las celebraciones, ¿se acuerdan? Y había una ley
que podían soltar a un preso en esos días. Miren las coincidencias, hermano. Estaba Barrabás. Barrabás, este nombre quiere decir hijo del Padre. Pero qué ridículo, el hijo del Padre era Jesús. Barrabás era un asaltante, homicida, había caído preso, según el relato de Lucas y los otros escritores, porque había cometido homicidio. Pero era un revoltoso y era un rebelde, pero era el que le gustaba a los judíos, era el Mesías que querían los judíos, un líder, alguien que agrupara a mucha gente para hacer un acto de rebeldía y derrocar un gobierno, un reino, un imperio completo. Es decir, solo porque era homicida, medio que los judíos apartaron esta otra cualidad de homicida y no, este es el perfecto, ¿sabe? Este es el tipo de Mesías que nosotros estamos esperando. Alguien que lidere, que derroque al imperio de los romanos. Pero a lo mejor se arrepiente, hasta se puede arrepentir Barrabás, ustedes saben, y nos puede liderar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tan grande! Hermano, sin temor a equivocarme, posiblemente la persona que más agradecida debe estar en el mundo entero debe ser Barrabás, porque Jesús tomó literalmente su lugar. Literalmente. Quítate tú, Barrabás, y me voy a poner yo. Y hasta creo que Dios Padre lo permitió para que se cumpliera todo. Pero mira hasta dónde llega el pensamiento humano, la vergüenza que hace el hombre pasar a Dios, de querer decir, no, denos a Barrabás. Ok, así hoy está actuando la humanidad. Se para a alguien, un predicador o un joven que no le tiene miedo a los medios sociales, y dice, sí, es verdad, el homosexualismo sí es pecado, está mal, y dice la ley de Dios que es la verdadera y es la que debemos seguir, que se unirá el hombre a su mujer, dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. En ninguna otra parte dice lo contrario. Y allá va el público y los medios sociales y usted ve los comentarios, oh, homofóbico, eres old fashion. No estás a la par de los nuevos adelantos. Estás atrasado, no estás con la última moda. ¡Qué vergüenza! Así todavía actúa la humanidad. Si hubieran tenido allá para hacer comentarios, también lo hubieran hecho los judíos. ¿Cómo que Rey de Reyes Jesús, old fashion? Queremos a Barrabás. ¡Qué ridículo! Pero si se hace una conferencia de estos del LBTE, no sé cómo se deletrea eso, de que, está bien que la mujer se cambie su género, su sexo y se haga hombre y se case con un hombre que se cambia el género a mujer, lo aplauden, te felicito, qué valiente, oye, pero qué valiente, mira lo que hicieron, te queremos seguir, ¿cómo lo hiciste? Qué vergüenza, ¿verdad? Había una vergüenza ahí grande ahí detrás del trasfondo de Barrabás. Esto puede ser una especulación, pero pudo haber sucedido, ¿ok? No quiero que nadie me juzgue por esto que voy a decir. Ya los que iban a ser los condenados a la crucifixión, se les ordenaba por medida. Jesús era carpintero, Jesús sabía y sabe de lo que yo estoy hablando, por medidas, por el tamaño y el peso corporal del condenado a la crucifixión, cómo iba a ser la cruz. Ya estos tres estaban condenados a ser llevados al Gólgota. Es muy probable que ahí mismo lo hubieran dado. No hay cruz para Jesús, ni hay tiempo para mandarle a hacer una cruz tampoco. Hay probabilidades que Jesús haya cargado esta cruz de Barrabás. Por eso les decía que la persona que más debe verle al Señor es el mismo Barrabás, pero él no lo sabía, ¿verdad? Quiero volver atrás, ya estoy terminando. Y está Jesús implorándole al Padre, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, este trago amargo. Tengo que pasar por golpe, me van a moler. Si Alex estuviera aquí
y no fuera hijo mío, me hubiera molido a golpes también. Se van a mofar de mí. Padre, tú sabes que soy tu hijo. No van a entender y me van a crucificar. Y va a doler. Hermanos, escuche esto. Y va a doler. Dolió lo que le hicieron al Señor. Y todos nosotros somos enemigos del dolor. A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta que lo inyecten, a nadie le gusta que le hagan cirugía. Yo lloraba cuando a mi esposa, casi a sangre fría, le curaban ella adentro y le hicieron un hueco ahí y le daban. Y yo lloraba ahí porque somos enemigos del dolor. Y Jesús sabía que iba a pasar dolor. Pero clase de Dios tenemos, ¿verdad? Dale un aplauso a Cristo, que Él es digno de recibir toda la gloria. Él es digno de estar donde está. Él es digno de estar allí en el trono, al lado del Padre, a su diestra, porque Él se lo mereció, porque Él se lo ganó, con solamente decir, mas no se haga mi voluntad y hágase la tuya. Y voy adelante, y voy a cerrar mi boca, y sé quién soy, pero sé a dónde voy y sé a quién voy a salvar. Y a cuántas personas estaba mirando. Jesús posiblemente me estaba mirando a mí, que era tremenda basura, alguien inservible, lleno de pecados. No les voy a contar a ninguno de ustedes cuántos pecados cometí antes de conocer al Señor, porque da vergüenza. Esa es la última vergüenza que les traía hoy aquí. La vergüenza que a veces nosotros mismos le hacemos pasar al Señor, y que entre hermanos y otros hermanos se pelean, se disgustan y se juzgan los unos a los otros. Y qué vergüenza que un día dijiste, yo sí quiero creer en Jesús, y hoy vienes y dices, oh Señor, no sé si puedes hacer esto por mí. No, como que no estoy seguro. Pues piensa en ese momento que dijo Jesús, yo sí estoy seguro. Yo sé lo que voy a hacer por ti. Yo voy a entregar todo lo que tengo para que tú seas coheredero conmigo de un reino que usted ni se imagina. Y le voy también a arrebatar las llaves del infierno y de la muerte al que las tiene ahora. Y eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasa? Que a veces hacemos esas cosas y avergonzamos al Señor con nuestra actitud. Y estamos en el centro de trabajo y somos otras personas de las que estamos aquí en la congregación. Y estamos allá afuera y donde nadie nos ve, hablamos mal, criticamos a otros, murmuramos. Caemos en vicios de alcohol, de cigarro, de droga. No, pero nadie me está viendo. Allí está Jesús todavía diciéndote, yo tomé la decisión por ti. Ya no te quejes más de nada. Ya está todo cumplido. Yo cargué con todo, con la profecía, con todo y con el dolor que tú estás pasando. Where is Rubén? Rubén. Ya, Rubén habla más español que yo. Cuando a veces acá el pastor y el hermano Edwin y alguien más hace un llamado, yo muchas veces vengo y le pido oración a los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no somos perfectos. Y hoy yo voy a hacer un llamado. Y yo quiero que tú no mires al que está a tu lado. Solamente Dios sabe por la situación que tú estás pasando. No te avergüences de hacer este acto. ¿Sabes por qué? Los hermanos de oración, los hermanos que nos apoyan en oración, por favor, acá al frente. Rupert, ¿me ayuda, por favor? Quiero decirte que no te avergüences de venir acá adelante y pedir oración por ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no se avergonzó de ti, aun cuando no éramos nada ni nadie. Porque ya el paso lo dio Jesús primero al frente. Ahora tú solo tienes que seguirle. Pedir a alguien que ore por ti es diciéndole con fe al Señor, yo sé que me vas a responder. Y porque también es bueno que donde dos o más estén reunidos en oración, allí va a estar Él, ¿verdad? Es bueno que exista esa comunión y esa confraternidad entre nosotros. Pero hoy solo Dios sabe con qué situación tú has venido.
Y Cristo te dice, ya no más vergüenzas, hijo mío, no te avergüences de mí, ven con fe. Cualquiera que quiera dar el primer paso y venir con estos hermanos, venga aquí al frente. Yo te estoy esperando a que vengas aquí al frente. Párate ahora, hermano, y pide oración por tus hijos. ¿Cuántos están trayendo a sus hijos y diciéndole a Dios, como quiero que mi hijo cambie, o que tú lo cambies, o que tú le toques el corazón? Porque mi hija estaba perdido, porque mi hijo está perdido con la mentalidad del mundo. Este es el momento. Y dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si en algo Dios te ha hablado en esta mañana, ven aquí al altar, hermano, porque ya los tiempos se están acortando. No te quedes más con tu situación, no te quedes más con aquel secreto. Ven acá y compártelo. Somos hijos de Dios, la familia en la fe. Y si todo está bien para ti, hermano, ora por aquellos que no, ora por mí.